Ya cumpliste, trabajaste 30 años, si eres hombre, tu pensión completa. 28 años si eres mujer, tu pensión completa. Eso es esta iniciativa nueva. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a echar para atrás la ley de pensiones del 97 y del 2007 para recuperar las pensiones dignas, justas. ¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Estén inscritas con letras de oro. Yo sé que a lo mejor el incremento no es lo que merecemos, pero es un sacrificio. En el barrio sabemos sobrevivir al abismo. Gobierne quien gobierne, la historia la escribimos con manos trabajadas, con sangre resistimos. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Solo en la unión las cadenas se desprenden. No hay salvador, solo el pueblo se cuida. En la base está la fuerza que nunca se olvida. La justicia no se compra con discursos vacíos. La vemos en el sudor, en los días tardíos. El hambre no espera leyes ni decretos, se llena con esfuerzo, con sueños completos. El poder no entiende el dolor de los nuestros, solo la base construye futuros honestos. Gobierne quien gobierne, no hay tregua en la batalla. La resistencia crece donde la opresión estalla. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Solo en la unión las cadenas se desprenden. No hay salvador, solo el pueblo se cuida. En la base está la fuerza que nunca se olvida. O la calle suena fuerte, con cada paso firme se enfrenta a la suerte. No hay rey ni trono que dicte mi camino, es el pueblo el que lucha, el que marca el destino. Las promesas caen vacías como espejismos en el barrio, sabemos sobrevivir al abismo. Gobierne quien gobierne, la historia la escribimos, con manos trabajadas, con sangre resistimos. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Solo en la unión las cadenas se desprenden. No hay salvador, solo el pueblo se cuida. En la base está la fuerza que nunca se olvida. Compañeras y compañeros Magisterio Nacional, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos esté observando, bienvenidos a este espacio de análisis crítico, profundo, pues donde tocamos los temas que a la base le preocupan, que a la base le duele, las demandas más sentidas que tiene el Magisterio Nacional. Saludo con mucho gusto a nuestro invitado de esta noche, invitado de lujo como lo que tenemos aquí en este espacio, al maestro Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la combativa sección 58 de Zacatecas. Maestro Marcelino, bienvenido, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, en Zacatecas, organizados, siempre combativos. No hay día que no estemos peleando con el gobierno, buscando la defensa de los derechos de los trabajadores de la sección 58, de los trabajadores de educación del sistema estatal en Zacatecas, que es al que pertenece nuestros agremiados. Un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias, maestro, y es lo que vamos a hablar, porque de los compañeros y las compañeras estatales, poquísima información tenemos, muy poca información es la que se nos presenta, y hasta el Pacífico, la tierra de la tambora y la trompeta y la tuba. Tocayo, ¿cómo andas, Tocayo? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, tocayo Simón Alberto, un saludo al hermano estado de Tamaulipas y un gustazo tener al profe Marcelino Rodarte el día de hoy aquí en entrevista. Muchísimas gracias, profe, por haber aceptado la invitación y pues precisamente como decía el compañero Simón Alberto, hay que hablar de los temas que realmente le preocupan a las y a los compañeros trabajadores de la educación y que en muchas ocasiones también trastocan en la reflexión de trabajadores de otros gremios, porque es parte también de la lucha por dignificar los derechos laborales de las y los trabajadores. Muchísimas gracias, profe, y un saludo a todas y a todas, a todos y a todos quienes nos escuchan. Saludo también con mucho gusto a todo el magisterio combativo de Sinaloa, que está generando las condiciones para una transformación profunda en el Estado. Hay que sacar el charrismo que tiene podrido nuestro sindicato, que ha creado la antítesis de lo que tiene que ser un sindicato. Y en este mismo orden de ideas, maestro Marcelino, me queda claro, siguiendo Zacatecas, porque lo hemos comentado en este espacio, Zacatecas se ha convertido en un modelo, en un ejemplo para muchas secciones de toda la República Mexicana. Me queda claro, maestro, que no se le ha regalado nada a ustedes. Todo ha sido con base en la lucha, con base en atender las demandas más sentidas. Todo ha sido con base en la garra de sacar adelante esos temas que le importan al magisterio. Cuéntenos, maestro, ¿cómo ha sido esta trayectoria en el estado zacatecano para erradicar el charrismo sindical que, bueno, ha padecido el estado, que por cierto ha sido dueño Monreal desde hace muchísimas décadas, maestro? Háblenos un poco al respecto. Bueno, el origen de nosotros en Zacatecas es una lucha organizada de los trabajadores de la educación, el MDMZ, Movimiento Democrático Magisterial Zacatecano. Ese es nuestro origen. Un poco después de fundada la CENTE, aparece en Zacatecas la organización también amplia del magisterio, siempre en esta conjunción, no solo de los trabajadores de la educación, siempre ha sido una vinculación con otras organizaciones y siempre en esta unidad histórica del magisterio, sección 58, sección 34 de la CENTE, hoy en el CENTE, y otros compañeros de organizaciones como telesecundarias donde hemos hermanado las luchas, los movimientos históricos. Este movimiento de la sección 58, heredado por compañeros también combativos, fundadores siempre del movimiento, siempre con esa visión y con esa mística de la defensa de los derechos, del trabajo orgánico siempre colectivo. Ese es el espíritu que tiene el movimiento magisterial en Zacatecas. El asambleísmo, siempre la consulta, siempre ver y decidir de manera colectiva. Eso pues es la esencia de un movimiento amplio, social, democrático. Eso que para algunos sectores o algunos sindicatos incluso a veces es complicado, ¿no? En Zacatecas no lo ha sido. Nosotros en esta organización siempre buscando de manera amplia en la consulta a las bases, en escuchar siempre las demandas que vienen de los trabajadores. Hoy eso nos ha permitido en la historia del movimiento en Zacatecas tener esa presencia hoy en la mayoría de las escuelas estatales. Históricamente siempre ha tenido presencia un movimiento democrático, hoy cristalizado en arrebatar en un proceso también democrático, amañado siempre con procesos que no nacieron con lo que se prometió de la democracia sindical, pero que en el trabajo colectivo amplio, organizado, pues con reglas incluso contradictorias, amañadas, se ha venido consolidando ese esfuerzo, no de conquistar los derechos, porque hoy seguimos, a pesar de estar en la toma de decisiones, de haber arrebatado y tener la toma de nota, pues el trabajo no es diferente, es enfrentarnos a un gobierno que ve siempre por los intereses
particulares, cupulares, de grupúsculos, y en Zacatecas, pues de una familia que está enquistada en el poder y que en estas demandas centrales históricas por la democracia, por la seguridad social, por salarios dignos, por trato digno a los trabajadores de la educación, pues seguimos en esa lucha, y este reconocimiento pues a los que han hecho posible que hoy la representación en Zacatecas esté legitimada, y también en este proceso de legalidad, ¿no? Que hoy ostentamos, ha sido la determinación de los trabajadores de la educación. Maestro Marcelino, una disculpa, perdón, le quisiera hacer una pregunta respecto a lo que usted ahorita en este momento está diciendo. Una disculpa, tocayo, por haberle interrumpido. Yo sé que estabas bien entrado escuchándolo, porque pues todos quisiéramos escuchar hacia nuestro secretario general. Ustedes vivieron un proceso similar, profe Marcelino, como lo vivió la 34. Se fueron, el comité anterior al de ustedes se fue de paso, pasó años o meses ocupando de forma ilegal, irregular el comité ejecutivo, o se dieron en tiempo y forma esa situación, pasaron también un charrazo como la 34. ¿Cómo estuvo, si nos puede platicar un poquito el proceso de cómo se llega, ¿no?, a este periodo de transición? Hay una historia muy particular que tenemos en la sección 58. Nosotros somos siempre de las líneas combativas de la CENTE, donde luego hay las discrepancias, ¿no? O los pensamientos o las formas de accionar que son diferentes. No es la misma la que tenemos en la sección 58 con los hermanos de la sección 34, aunque somos en el mismo estado, en la misma geografía, y con las grandes diferencias que hay entre la organización que tiene la CENTE de Oaxaca, la combativa sección 22, con la 7 de Chiapas, con la 14 de Guerrero, con la crisis que guardan nuestros compañeros, hermanos también de la sección 18, todas, cada una tiene su propia forma de organización, sus propios estilos, siempre alineados a los principios también de la CENTE, de la democracia, de los principios y los valores como sindicalistas. Y en la sección 58 teníamos ya durante varios periodos, no solo siendo disidencia desde fuera, hemos ocupado espacios proporcionales dentro del propio comité ejecutivo seccional. Yo fui secretario de Finanzas en la administración o en el comité anterior, que no duró 4 años, fueron 8 años, 2 periodos consecutivos, porque nosotros estábamos programados junto con, en el norte, con la sección en Baja California, y con la 40, con las primeras secciones que íbamos a estrenar reglamento de elección, estaba Zacatecas, ambas secciones, porque fuimos ese comité en el mismo periodo, el 2016, en el charrazo que les hicieron los compañeros de la sección 34, que a sillazos les quitaron la representatividad. Nosotros estábamos en el mismo tiempo en el Congreso, en otro espacio. De hecho, a mí me tocó posicionar ante ese proceso, o que se revisaba el asunto que estaba sucediendo simultáneamente en la sección 34, o también rompíamos el nuestro, porque no teníamos, habrá que decirlo, las 2 tercios que tenía la sección 34 en ese Congreso, pero éramos el tercio más grande y más consolidado en la sección 58 en ese momento, que nos dio para continuar, como venía sucediendo en comités anteriores, siempre tener una representatividad al interior del comité ejecutivo seccional, sin renunciar nunca a la lucha organizada de la CENTE, pero al interior del comité ejecutivo seccional. Antes que yo, hubo otros compañeros ya antes, es decir, ahí ya teníamos en la sección 58 siempre una representación, si no de 1/3, sí, entre 7 y 8 compañeros de un comité de 35, representando los intereses democráticos de los trabajadores de educación en Zacatecas. Entonces, ese es nuestro antecedente. En el 2016, que fuimos electos,
logramos incrustar, no por dádiva, sino por la presencia que teníamos, 11 compañeros del Movimiento Democrático en el Comité Ejecutivo Seccional. O sea, ya traíamos una tendencia, tuvimos, no gratuito, porque esta defensa de la seguridad social, la defensa de los derechos, la propuesta también como magisterio, ya estaba presente y está presente en toda la geografía de nuestro estado. Y a pesar de que éramos los primeros en estrenar ese reglamento, por una y otra razón se fue postergando. Antes de la pandemia ya estábamos casi esperando la convocatoria para el relevo seccional. Ya estábamos prácticamente organizados, posiblemente igual o mejores condiciones que el año pasado, que hoy en el 13 de noviembre estaremos cumpliendo, el 13 de diciembre, perdón, estaremos cumpliendo el primer año en este comité, pero se postergó durante 4 años más. Es decir, se hicieron 2 periodos en el comité anterior. Nos dio oportunidad también para que la base entendiera de qué son capaces, ¿no? Cuando se ostenta un espacio de decisiones, pero se deja de voltear y de escuchar a las bases y se empieza a decidir de manera cupular o de manera vertical y hasta de manera unilateral. Eso es lo que observó la gente, es lo que venimos construyendo, pero fue un periodo larguísimo donde todo el mundo estuvo perdiendo, pero también fue permear pues la presencia organizada, siempre constante, de un movimiento que no estaba para explorar. Ya veníamos con experiencias de organización, de lucha, de propuesta, porque en todos estos años de trabajo, pues los compañeros van creciendo, no solo en la defensa, sino también en la organización y cómo vas formando y se van integrando compañeros en generar propuestas alternativas, ¿no? Nosotros en Zacatecas, además de tener un proyecto sindical en la defensa de seguridad social con organizaciones de sindicales de hermanos, construimos una iniciativa de reforma de ley para la defensa del Instituto de Seguridad Social que administra los fondos de pensiones en Zacatecas. Eso y trabajos continuos de debate, de diálogo, no solo con las figuras de educación en Zacatecas, era tomas de congreso, debates también ahí, trabajo con académicos, donde se revisa siempre este carácter de los derechos laborales, ¿no? Del estatus que guardan los trabajadores, no solo del sistema educativo, porque ahí hemos ido y convergemos con no solo otros sindicatos en Zacatecas, de la universidad, del nivel medio superior. Ahorita estamos en la construcción de un frente también con otros sindicatos. Eso ha sido pues este proceso de la sección 58, de cómo en el 2024, esperando la convocatoria 4 años, pues cuando sale la convocatoria, yo creo los más consolidados y más permanentes en ese colectivo de trabajadores de educación en Zacatecas, pues era un movimiento democrático organizado. Maestro, acaba de comentar algo muy interesante porque es importante ir articulando luchas con otros sindicatos. Y si en el caso de nosotros, los compañeros federales que estamos luchando también por una pensión digna, justa, por desaparecer la ley del ISSSTE, hay que ir sumando a todos los sindicatos que están bajo este paraguas o están afectados por estas reformas tan, pues que dañan mucho a la base. Y si me permite, maestro, pues ya le mandan saludos, ya se hizo presente la base con usted. Somos gente con el maestro Marcelino al frente. Saludos, compañero, y también a la compañera Victoria, mis respetos, cariño y admiración al profe Marcelino, abrazo afectuoso. Susi nos comenta, excelente equipo en el CENTE 58. La lucha está contra un gobierno irresponsable y sin poder ante los docentes. Pues es que es tierra de los Monreal, hombre. O sea, de verdad yo quisiera tener
un punto de vista distinto, pero pues ahí está, o sea, es Monreal, es un cacicazgo el que tienen en Zacatecas, no solo en la parte sindical, sino también en la parte política. El Movimiento Democrático de Magisterio Sección 58 tiene una larga historia de lucha por los derechos laborales. Saludos, compañera Magda. Ceci López, mi respeto y admiración para el maestro Marcelino Rodarte Hernández. Saludos, compañera. Nuestro líder, siempre empático, solidario y sobre todo en pie de lucha ante los agravios, hasta la victoria. Cente, saludos desde Mérida, Yucatán, maestra estatal, educación especial. Saludos, compañera, quédese aquí porque hay una información muy interesante, las quieren dejar sin pensiones. Saludos a todos, es un honor trabajar en el equipo del maestro Marcelino. Y pues bueno, maestro, coméntenos un poco cuáles fueron las banderas de lucha, cuáles son las causas que tomaron en la combativa sección 58 y qué avances han tenido con respecto a esas luchas, a esas demandas, maestro, si me hace el favor. Bueno, la demanda central es la que hoy vive el Magisterio Nacional, la seguridad social. Hoy bien lo dices, es el tema de abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, pero nosotros no somos federales, somos estatales, esa no nos rige. A nosotros nos rige un instituto local de pensiones, pero igual, como lo hemos visto en la mayoría de las secciones, si no es que todas, estatales, que tienen institutos locales, pues padecemos de lo mismo, institutos que se alimentaron de las cuotas, de las aportaciones de los trabajadores, cuando era la mayoría en activos y que fueron tiempos de bonanza. Esa es la historia de todos los institutos, ¿no? Todos. Un crecimiento enorme, fue el cuerno de la abundancia en su tiempo, donde se sirvieron todo tipo de funcionarios, ¿no? Desde dirigentes sindicales, gobernadores en turno, diputados, campañas de cualquier color o partido político, y cuando vino a la baja, cuando crecieron el número de jubilados, pues ahí ya nadie quería quedarse con el instituto y había que reformarlo. Eso es lo que hemos revisado en el instituto nuestro y en este análisis, y encuentro con compañeros de otros estados que también han estado padeciendo estas situaciones no tan recientes, pero cada vez más complicadas, como es el caso de Zacatecas. Desde el 2015, que vivimos una reforma por encima de la voluntad de los trabajadores, pero que en 2015 nos aplicaron una reforma que fue fallida, que no aprobamos, que la combatimos, pero que perdieron el argumento, la perdieron en la discusión social, los diputados, los políticos, y a toletazos impusieron entonces una reforma de ley al instituto, que ya venía en una crisis de corrupción. De ahí se enriquecieron infinidad de funcionarios y de dirigentes, pero 2015 todavía teníamos un instituto fuerte. La reforma del 2015 venía a fortalecerlo según la visión de los funcionarios y de los politiqueros de entonces, y fue fallida. Pero desde ahí, en esa defensa de la seguridad social, nos da para ir conociendo el funcionamiento de los institutos que administran los fondos de pensiones. Ahí no nos hicimos expertos, pero ante la necesidad tuvimos que hacer infinidad de consultas con especialistas, con compañeros de otros institutos, para ir no solo generando propuestas o alternativas, sino también organización. Ese ha sido el eje, no del 2015, porque antes de eso teníamos que haber estado en la defensa de la escuela pública, claro, las contrarreformas de Peña Nieto, 2012, 2013, ya estábamos metidos en la lucha también por la defensa de la escuela pública, que pues todos padecimos y que todos estuvimos en las calles y todos estuvimos de frente a los granaderos en ese periodo, 2012, 2013, 14, y nosotros le continuamos, 2015 en Zacatecas, con la reforma a la ley del ISSSTE. Y maestro, no paramos. Sí, adelante. Perdón, maestro, perdón que lo interrumpa. A nosotros aquí en Tamaulipas
a los compañeros estatales, compañeras y compañeros, lo rige sus pensiones el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, el IPSES, que se le conoce. Los números que manejamos nosotros es un desfalco de más de 7,000 millones de pesos, más una brutalidad de dinero. En nuestra sección, aquí compañeros estatales y federales están bajo el mismo paraguas sindical, no estamos separados, por lo cual es un número muy grande de agremiados. ¿Cuál es el instituto que rige a las compañeras y compañeros estatales para su pensión allá en Zacatecas y de cuánto es el desfalco más o menos que se calcula? ¿Y cuáles son las principales causas reales? ¿Y cuáles son la demagogia que dice la clase política? Si me permite, maestro. Bueno, el instituto es el ISTESAC. Este es el que administra los fondos de pensiones. Fue creado por el magisterio estatal, aunque ahorita está conformado por 4 sindicatos, 3 del magisterio, que es sección 58, telesecundaria y COBAES, o Subdacobaes como sindicato, claro. Y los burócratas, que los burócratas son parte del gobierno, es un sindicato, no es dócil, pero es dominado por el charismo. Correcto. La patronal es el gobernador del estado. Igual que en Tamaulipas. Pero igual nosotros incluimos a todos en la defensa de la seguridad social. Esto ha sido, hoy no hay desfalco como tal, pero hay una crisis terrible, porque en Zacatecas nuestro instituto, que es sostenido, porque sigue siendo solidario por los trabajadores, con cuotas y aportaciones, cuotas de los trabajadores, aportaciones patronales, pero además tenemos un patrimonio, todavía, con hoteles, centros recreativos, tiendas, farmacias, funerarias, de algunos terrenos que tenemos en el dicho, pero que en el hecho, pues los dueños son los funcionarios en turno. Ese es el patrimonio que asciende a más de 1,500 millones de pesos y ya se va desgranando poco a poco. La reciente aprobación de jubilaciones tuvo que venirse a sacrificar, todavía está en ese proceso la desincorporación de un hotel aquí en la capital, excéntrico, es amplio, que se llama El Parador. Es un hotel que pertenece al instituto y que lo venden porque dicen que ya no genera ganancias, porque está en números rojos. Pero luego da la casualidad que también antes que se vendieron farmacias que están en cabeceras municipales, en pleno centro de estas cabeceras, y que eran las tiendas donde toda la población acudía a comprar, a surtir las despensas. De pronto están en números rojos, los venden, pero cuando los adquieren otros empresarios que luego son casualmente sí funcionan. Y ahí funcionan muy bien, ¿no? Sí. Eso sí. Es el esquema salinista, ¿no? Los llevo a los números rojos, los llevo a la quiebra, lo malbarato, lo compro yo mismo y luego ya funciona. Ese es lo que hoy es el ISTESAC, pero ya en riesgo de que esa es la crisis o el interés que tiene el Estado. Tenemos un patrimonio, estos bienes que les hablo, por ejemplo, tenemos un centro recreativo que tiene hotel, tiene albercas, es el Paraíso Cascán, es un centro recreativo interesante. Suyo, de la sección 58, no sé cómo. Es del ISTESAC, ese nació así, con cuotas y aportaciones, pero está en riesgo, es el único que hoy arroja números negros, o sea, sí tiene saldo a favor, pero también van por él. Eso es el patrimonio, es la ambición. Tenemos un hotel en pleno centro histórico y de pronto dicen que está por colapsar, que habrá que venderlo, pero luego de pronto ya no se colapsó, está funcionando, sí, y tiene gran afluencia y está generando, pero en los dichos de ellos, pues está en crisis, ya es insostenible, mejor hay que desincorporarlo, dicen en sus discursos los funcionarios. Eso es la ambición que tienen por echar abajo y arrebatarnos el instituto. No es solo porque sí va aumentando el número de jubilados. Eso es una tendencia global, no la podemos ocultar. Hay menos activos, no sé en sus estados cómo está, pero acá cada día se cierran más escuelas, se fusionan grupos. Hay menos niños cada vez.
hay menos niños, pero hay menos trabajadores que ingresan al servicio, pero va incrementando el número de jubilados. Pero aún y con toda esa estadística, tenemos todavía ese patrimonio. Hoy aprobado, y voy a la siguiente reforma, porque después del 2015, una reforma que pronosticaron que iba a tener su periodo de solvencia hasta el 2028, no duró ni 3 años. En el 2018 ya estaban anunciando crisis nuevamente, ya preparando una segunda reforma al instituto. En esta del 2015 aportaban los activos y jubilados el 6%, aportaciones del trabajador, y el 12% de la parte patronal. En 2015 se incrementó al doble. Pasamos gradualmente de aportar el 6% al 12%. ¿Con qué edad de jubilación, maestro, si me lo permite? ¿Perdón? ¿Con qué edad de jubilación? La jubilación de 30 años de servicio. Ok. Parejo. 28-30, el esquema 28-30. No, es 30, indistintamente del género. En Tamaulipas nos acaban de poner la tabla de edad a los estatales. Y ahí nació la tablita que se equipara a la del ISSSTE, donde, haciendo cuentas, los que ingresaron después del 2015 de esa reforma se jubilan a los 65, si bien les va. Sí, dejan el instituto que sobreviva hasta entonces, porque esa es la gran apuesta, cómo extinguen este instituto para desincorporar los bienes, quedarse con ellos y dejar en la zozobra a miles de trabajadores o hoy también jubilados y pensionados. Esta reforma del 2015 no duró ni siquiera 5 años, y bien empieza a prepararse una segunda reforma que le llamamos la Ley Tello, con el gobernador anterior al que hoy desgobierna Zacatecas. Querían impulsar la reforma, la impedimos, ahora sí, organizados los sindicatos todos, claro, siempre poniendo la cara al frente el movimiento democrático, claro. Pero frenamos esa reforma durante algunos años, pero a fin de cuentas se vino ejecutando el año pasado, igual por encima de la decisión o de la resistencia de los sindicatos y los trabajadores todos organizados. Esta reforma nos aumenta las cuotas ya del 12% para llegar hasta el 16%. Hacia allá va. Y graba el aguinaldo también. Si quieres aguinaldo, empieza a pagarlo en tu vida activa. Es lo que se plasmó. Pero la situación más grave que hoy priva en esta, es una contrarreforma al Instituto de Pensiones en Zacatecas, porque le quita la obligación a la parte patronal de sostener las pensiones. Dice ahí muy claro en uno de los artículos, para nosotros el más grave, por eso la declaramos como inconstitucional. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal metió un recurso de inconstitucionalidad, no ha prosperado, y se refiere principalmente al artículo 128, donde le quita la obligación a la parte patronal de sostener las pensiones. Hoy versa que ante una crisis económica del instituto, pues ya no obliga a la parte patronal a pagarlas. Hay recurso, pago pensiones. No hay, pues no se pagan. Bajo el, profe Marcelino, bajo el viejo casi adagio que ponen en los temas presupuestales, que es siempre y cuando haya presupuesto. Si no hay presupuesto, no se comprometen a nada las instituciones. En este momento, profe Marcelino, entonces, el esquema con los compañeros y compañeras zacatecanas de la sección 58 es 30 años, pero lo que ha cambiado es el incremento de la aportación de los trabajadores. Así es. Y hoy le quitamos o le ponemos ese agravante de que si no hay solvencia, pues no hay pago de pensiones. Y la otra situación de toda la reforma quedó gravísima, pero tenía esta reforma del 2015 todavía el pago de 60 días de aguinaldo para los jubilados. Hoy, en la reforma de agosto del 2024, solamente se pagan 30, pero no para los nuevos trabajadores, ya aplicaron retroactivamente la ley. Pero eso es inconstitucional. Es inconstitucional. Es una locura.
Y es que hay una posición del gobierno del estado y del propio director del instituto. Está bien, si me las ganas por sentencias judiciales, pues yo las cumplo. Y hoy estamos en esa lucha jurídica, no estamos de acuerdo. O sea, la posición sigue firme desde la sección 58, que se cumpla lo que dice la ley, y ellos la están transgrediendo. Te pago 30 días de aguinaldo, si quieres 60, demándame. Si llegas a un buen juzgado con un buen juez y hay sentencia, veo cuándo te la pago. Bueno, y más si los jueces son como Tamaulipas, ¿no? Que los pusieron también por elección. Hoy son de elección y son de corte monrealista. No, ¿Y cuál es el aguinaldo para los activos, profe Marcelino? El aguinaldo, también conquista del movimiento democrático, es de 90 días. 90 días de aguinaldo. No, es que definitivamente el tema de las contrarreformas que han estado transcurriendo de los años 90 a la fecha es pura afectación al trabajador. Es aquí donde nosotros lo hemos platicado antes, el tocayo y yo, profe, que se vienen estas afrentas al trabajador, y si el trabajador, que ahora la dirigencia de la 58, que usted dignamente representa, se atreve a movilizarse, lo satanizan, pues, no quieren dar clases, no se responsabilizan por la educación. Pero ¿cuándo carajo se habla de todas las afectaciones al trabajador? Oye, ¿qué está pasando? Definitivamente parece que la autoridad actualmente, la autoridad, la patronal, los medios de comunicación, odian al trabajador. Todo va en contra de nosotros. El sindicato es cegado completamente la parte oficial, excepto los sindicatos que son combativos, como los de Zacatecas, maestro. Fíjate que en Zacatecas ha sido precisamente por esta lucha histórica, permanente, continua, pero también incluyendo siempre en información a la ciudadanía, a los padres de familia, a los otros sindicatos, a organizaciones. No nos va muy bien, como quisiéramos, pero tampoco se llega a la satanización, porque en las últimas movilizaciones y manifestaciones que hemos tenido, pues ha habido incluso el apoyo del pueblo, porque en las demandas también vemos que la política en el Estado sea y abrace a todas las organizaciones, a todos los ciudadanos, que la política se socialice o se ciudadanice más en este último movimiento que tuvimos en mayo, y ahí es donde el gobernador no nos ve muy bien. Le tomamos un proyecto maquiavélico que tenía, una construcción de un segundo piso, un piso elevado en el bulevar, que era un derroche de más de 3,600 millones, que para nuestro estado eso se podría aplicar en proyectos de salud, de educación, de seguridad, entre otros, y se lo echamos abajo, y ahí participó la ciudadanía, no nosotros. Fue como desde el magisterio organizado pudimos echar abajo un proyecto a todas luces de corrupción, era un monumento a la corrupción, y se vino abajo, y ahí participó la ciudadanía, pero estuvo también poniendo la cara el magisterio estatal en esa jornada de mayo-junio. Fue el costo que tuvo el gobierno del estado. Nosotros perdimos clases, estuvimos con retrasos en el pago de prestaciones y salario, pero también una lucha frontal contra la corrupción. Ahí entra pues como cuando vas en comunión con las organizaciones y con el propio ciudadano y metes las demandas que son de todos en una lucha no solo gremialista, sino amplia en lo social, pues se va también permeando y buscando la empatía, no solo, reitero, de otros sindicatos, sino también de la ciudadanía. Sí, definitivamente, y perdón, tocayo, si tenías alguna pregunta, pero más para cerrar, es al final de cuentas el tema de las contrarreformas no solamente afectan al magisterio, ¿no? Eso siempre hay que dejarlo claro y lo hemos platicado antes. Es una constante el contra el trabajador. Por ejemplo, el tema de la ley del ISSSTE, profe, no es solamente para los maestros y las maestras, situación que se construye como narrativa en los medios de comunicación, sino que es un tema de todos los trabajadores que cotizamos al ISSSTE, todos los trabajadores del Estado, y que además
que cuando se impulsan ese tipo de luchas, también hablamos, por ejemplo, no sé en Zacatecas cómo estén, Tocayo ahorita podrá decir cómo están en Tamaulipas, pero por ejemplo los ISSSTEs en nuestros estados, en Sinaloa es un desorden total, ¿no? Entonces, eso que usted comenta, profe, pues es clave, ¿no? La conexión, la organización que se puede dar con otros organismos, sindicatos, movimientos, pues es clave también para sensibilizar a la población, ¿no? Tocayo, perdón, ¿ibas a comentar algo? Sí, maestro, y si me permite, maestro, también para cerrar este bloque, vamos con los comentarios y posteriormente me gustaría abordar el tema de lo que se viene, la Asamblea Nacional Representativa que usted tuvo la oportunidad de asistir. A mí me queda claro que esta es una tendencia hacia federalizar, si me permite, para una situación explícita a los estatales. Es decir, que sea todo bajo un mismo paraguas, bajo un mismo esquema de pensiones. Inclusive aquí en Tamaulipas están desapareciendo las plazas estatales, no las están ofertando en los concursos, las promociones. Es muy difícil que un compañero a estas alturas estatal pueda promoverse para una dirección. Imagínense para una supervisión, es prácticamente imposible. Por lo que me comenta, me parece esto una tendencia a nivel federal. Es decir, que los estados vayan cediendo la autonomía que tenían y centralizar todo en la parte federal. ¿Usted tiene esta misma lectura, maestro, o estoy con otra lectura de la realidad? Usted se queda corto. En Zacatecas, ahorita esta primer crisis de la seguridad social fue el eje rector de la movilización, de permear ante la sociedad, ante el magisterio, todos los trabajadores de la educación. Hoy nuestra crisis más fuerte es no solo la extinción del instituto y que nos arrebaten ese patrimonio que les acabo de comentar, es la federalización. ¿Cómo extinguen el sistema estatal? Pero primero habría que acabar, o antes decíamos que primero el ISTESAC y luego la federalización, y hoy parece que van a la par, quisieran arrebatarnos, porque no lo van a lograr, eso lo dejo muy claro, por lo menos no en esta administración, porque antes se van ellos que quitarnos el ISTESAC y que quitarnos o desaparecer el sistema estatal en Zacatecas. Pero eso que usted comenta lo estamos padeciendo. Le comento lo más cercano. Ahora en las últimas movilizaciones forzamos a que se jubilaran en la sección 58 solamente 170 compañeros. Correcto. De las 170 jubilados, al instituto no hay ni un nuevo aportante. No se ha recuperado ninguno nuevo. Entonces ya perdimos 170 aportantes al instituto y creció el número de jubilados. ¿Y dónde se van esas plazas, maestro? Y esas plazas ahorita están en el limbo. Forzamos una reunión con la Secretaría de Educación el lunes pasado porque desde agosto que anunciaba el gobernador que ya se habían autorizado 1,000 plazas para federalizarse. Luego dijeron que 983 plazas ya estaban autorizadas, pero no sacábamos información en Zacatecas. Tuvimos que buscar una puerta de acceso al gobierno federal, entrevistarnos directamente con la titular de FONE para que nos dijera si va o no y en qué consiste eso. Fue allá donde nos confirmaron cómo fue que ya están fondeadas 983 plazas para Zacatecas, porque ese mismo número de vacantes pudo ingresarse y pactarse entre el gobierno federal, que es el que está maquinando todo esto, correcto, la complacencia también del Estado para deshacerse del pago de la nómina del magisterio, como si fuera una carga, como así tal cual, que no entendiera el ciudadano que la carga no es el trabajador, que devenga su trabajo, son los funcionarios que están ambiciosos de quedarse como antes lo hacían con el presupuesto estatal. Y algo certero dijo el presidente Andrés Manuel: vamos a acabar con la corrupción y para eso habrá que revisar cómo está la Secretaría de Educación en los estados. Y en Zacatecas estaba atiborrada de aviadores. No deja de haberlos, pero ya no son los que había. Pero como era ese bajar recursos para pagar la nómina estatal y de ahí arrastraban para pagar, como en el tema de los institutos de pensiones,
de ahí bajaban recurso inflado para pagar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Aviadores, operadores políticos de todos los partidos, el pago extra, todos los excesos en los que se vivió con esas nóminas estatales. Hoy que ya no hay aparentemente tal corrupción, sí la hay, pero a lo mejor no en la medida como estaba, ya no hay de dónde agarrar. Entonces ahora sí te entrego el sistema estatal. Esto está pasando en Zacatecas, hoy es el tema para nosotros. Ahorita en esta jornada, y voy al siguiente tema, de los acuerdos de la CENTE que tuvimos en la ANR en Oaxaca, pues es el paro de 48 horas. Si me lo permite, maestro, si me lo permite, vamos con los saludos y ahorita nos vamos de lleno con el tema de lo que se viene, porque me parece muy interesante, tocayo, y me queda claro que este es un mal nacional. Quieren desaparecer a los compañeros y a las compañeras estatales porque el Estado los está viendo como una carga cuando la carga son ellos, su corrupción, su burocracia, su desvío de recursos. Ustedes son la carga, no las maestras y maestros estatales. Nos comenta la compañera Magda, tenemos que generar una contrarreforma en Iztezac y seguir luchando contra el nefasto gobierno monrealista. Híjole, cuando pensábamos que no puede haber cosas peores, ahí viene el otro hermano de Monreal y luego creo que viene el otro y el nepotismo, la reforma, el mismo Monreal la mandó para el 2030, es increíble lo que hace esta gente. La parte patronal y los charros del CENTE son gente que no vale ni valerá por los que no vela ni velará por los derechos de los trabajadores, solo son vividores para hacerse ricos, igual que en muchas partes de la República y sobre todo, compañera y compañero estatal, escuche lo que le quieren hacer. En su estado no lo van a informar, los charros de su sección no le van a decir nada, quieren desaparecer su pensión, quieren desaparecer su plaza, quieren hacer reformas para que se jubilen con la misma edad que los federales, para sacarlos muertos del aula. Esa es la realidad. Fuera Alfonso Cepeda Salas, bueno, y sobre todo porque propuso una reforma, una iniciativa para que el poder político se separe del poder sindical. La mayor reforma del siglo XX, del siglo XXI, la mayor reforma del siglo XXI. Hasta que Cristo regrese no va a haber otra reforma, la madre de las reformas. Es increíble, Alfonso, lárgate, Alfonso Cepeda. Saludos desde Durango. Mujer, pueblo, magisterio, CENTE, Durango, abrazos, compañera. En Zacatecas tenemos un gobierno neoliberal encabezado por David Monreal Ávila, que un día ataca y otro también los derechos de los trabajadores de la educación estatal, activos y jubilados. Tenemos un gobernante insensible e irresponsable. Saludos, compañeros Sinaloa y Tamaulipas, saludos. Y bueno, esta es una tendencia que se repite en todo el país, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, en Tamaulipas también nos están escondiendo todas estas situaciones. Nos dice Bernardo, a seguir el ejemplo de las y los compañeros zacatecanos. Saludos de Culiacán, es correcto, compañero. Por eso le digo que Zacatecas se está convirtiendo en modelo, ya sea para orgullo o para vergüenza, pero sabemos que es para orgullo hasta este momento, maestro. Un saludo combativo al maestro Marcelino, fuera Cepeda, fuera Cepeda. Nos preguntan, ¿cuál es el estado de la República que sí tiene un sistema estatal con sentido para, por así llamarlo? Yo no conozco uno, compañero. Mire, déjele platico rápidamente, tocayo pro Marcelino. Aquí en Sinaloa vemos hay dos secciones sindicales, la 53 estatal y la 27 federal. En la 53 han mantenido todavía el esquema de la jubilación. Sin embargo, le han tratado de dar las estocadas, pero son unos operadores políticos muy hábiles para el gobierno estatal, por lo cual como que hasta ahora han mantenido esa situación. Está muy inflada el tema de la nómina de los trabajadores estatales. En las escuelas estatales puedes encontrar 3 intendentes, 2 subdirectores, un administrativo, un director, de tal suerte que, pero lo que es una realidad es que el ISTECIN está tronado. El ISTECIN acá se llama la institución que es la que, digamos, lleva el tema, ¿no?, de los trabajadores estatales, y han perdido patrimonio, como dice el profe Marcelino. En la ciudad en la que yo soy, Los Mochis, Sinaloa, había 2 tiendas del ISTECIN desaparecidas ya, obsoletas, no existen. Entonces, la tendencia es que evidentemente eso se va a perder, pero hasta ahora
hasta ahora debo de reconocer que el gobierno estatal ha chipiloneado a la dirigencia estatal de la sección 53. Sin embargo, nosotros siempre le hemos dicho a los compañeros y compañeras, la estocada se las van a dar porque la situación que está llevando la sección 53 es insostenible. Y sobre todo que el tema de la corrupción estatal en Sinaloa es insostenible el sistema que van a estar llevando. Entonces, aguas ahí, cuidado. Ya lo intentaron hacer en el año, si no mal no recuerdo, 2016. Intentaron aplicar exactamente la fórmula que está platicando el profe Marcelino, pero surgió un movimiento de compañeros y compañeras de base muy legítimo que le llamaron Más que 53. Acá la sección 53 mantiene un control férreo, profe Marcelino. Es un charrismo de antaño, que en las elecciones, por ejemplo, pasadas, ganaron cuota de proporcionalidad y los charros del CENTE 53 no los dejan ni entrar al edificio sindical. Es un tema de golpismo, del charrismo, del más puro estilo de los años 70, 80 golpeador. Entonces, así se ha mantenido hasta ahora, pero ya lo intentaron hacer y nosotros le decimos a los compañeros, lo van a volver a hacer y ahora la dirigencia evidentemente ni las nos va a meter, va a tener que la base de nueva cuenta proteger, no cuidar esos derechos. Así que cuidado y siempre estar bien informados. Oye, tocayo, y todavía hay compañeros estatales que decían, ¿y a mí qué me afecta las reformas que se están haciendo? Pues estás viendo y lo ves, compañero y compañera, que te la quieren aplicar a tu manera, a tu medida, en tu circunstancia, en lo que a ti te corresponde. No quieren dejar hueso sano, quieren ir por todo, y esa es la crítica que tenemos. Díganme qué clase de gobierno de izquierda pues atenta contra una pensión digna, ¿verdad? Y bueno, compañeras y compañeros, pasando al siguiente orden de ideas, maestro Marcelino, el Mundial se inaugura el día 11 de junio, ¿le parece si tomamos el Azteca el día 10? ¿O el aeropuerto es un par de días antes? ¿Cuáles son los acuerdos que se tomaron en la Asamblea Nacional Representativa en el hermoso y bello estado de Oaxaca, que no me han invitado a ir por allá? Nos vemos pronto primeramente. ¿Qué acuerdos se tomaron, maestro? Háblenos un poquito de esta reunión. En esta Asamblea Nacional Representativa en Oaxaca, convocada por la CENTE, donde estuvo presente la sección 58, pues se ratifica el paro de 48 horas. Ese es el tema central, nacional. El acuerdo de cercar el Palacio Nacional, es el acuerdo de la CENTE. Son temas complicados, muy fuerte, maestro. Gobierno, pero es lo que está provocando el desoír esa política de doble moral del gobierno actual y del anterior. Pacto y le doy la sobadita en la espalda a la CENTE, pero negocio con el CENTE. Les digo que sí, los escucho, lloro con ellos, pero no resuelvo. Yo creo que hoy la CENTE retoma su carácter, ese espíritu combativo de no tener el pacto con ningún tipo de gobierno y sí con la clase trabajadora. Esto es lo que hoy está en ciernes, un movimiento que va a superar, eso lo anticipo, al de mayo-junio pasado. Esto que apenas inicia con el intento, porque nosotros nos dio en Zacatecas como sección para el paro de 24 horas, estamos viendo cómo vamos a participar para el de 48, del 13 y 14, pero el plato fuerte va a venir más adelante. Hoy es cómo cerramos este año 2025 y va a ser combativo, va a ser este 13 y 14 en Zacatecas, en la sección 58, nos sobran motivos para estar en paro. Es más, aquí no tuvimos receso, aquí estuvimos en la toma de la Secretaría de Finanzas porque fuimos el último estado, la última sección, los estatales a los que se les pagó el retroactivo. Nos pagaron ya casi acabando el receso escolar. Con ganas de no pagarles, maestro. En manifestación, iniciando el ciclo, y estuvimos a punto de no iniciarlo por incumplimientos, pero ya iniciado, un día para un nivel, un sector, una escuela, otra escuela. Así ha sido desde que inició el ciclo. Escalonados, maestro, son paros escalonados. Es brotes naturales de los compañeros por el hartazgo. Un día no le pagan a los compañeros de los ENDIS en educación inicial
y pues al paro, y ahí va la sección 58 también enfrente en acompañamiento y en la defensa y en la exigencia. Luego paran las bibliotecas, luego para la Benemérita Escuela Normal en Zacatecas, que cumplió ahora en septiembre 200 años, y a los días estamos en paro porque hay incumplimientos también ahí. Adscrita a la sección 58, profe, la Benemérita. Eso te iba a comentar, porque es bien importante que el maestro comente que él representa sindicalmente a muchos niveles y subsistemas, desde inicial hasta la normal, que están representados por usted. Es correcto, maestro, ¿verdad? Es correcto, somos una sección no muy grande, alrededor de 7,000 entre activos y jubilados, pero atendemos desde inicial hasta nivel superior. En nivel superior está la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, cumpliendo 200 años, de las más antiguas en América Latina, y ese trato le da el gobierno del estado. ¿Por qué? También tenemos trabajo social, que también es nivel superior, tenemos prepas estatales y todos los niveles, pues. Maestro, pero ¿por qué este trato del gobierno federal hacia las maestras y maestros? Porque me queda claro que es un discurso, el maestro no está bien, la maestra no está bien. ¿Por qué este gobierno humanista tiene este trato hacia el magisterio? ¿Qué explicación le merece esto, maestro? Esa es la pregunta que no tiene respuesta, porque lo hacemos todas las mesas. ¿Por qué este trato? Ya quítenos el pie del cuello. Eso fue la conclusión de la última mesa que tuvimos con la Secretaría de Educación el pasado lunes. Ya aflójenle poquito. No podemos estar en ese zozobra como trabajadores estatales, donde los padres de familia toman las escuelas. No solo es el magisterio, son los padres de familia donde toman las escuelas porque les falta el maestro, les falta el intendente, ya no les recuperaron personal, y los maestros y nosotros hacemos la solicitud, hacemos la pelea, y el hartazgo es cuando el padre de familia ya viene y exige también el cumplimiento al gobierno del estado de ese humanismo que pues tiene en el desamparo no solo al magisterio estatal, es todo el magisterio en Zacatecas. Ahorita a los compañeros de otros sindicatos con los que estamos solidariamente también trabajando y luchando, les aplicaron lo que le aplicaron al CENTE con las comisiones sindicales, que no está mal, pero los están haciendo a manera selectiva. No estás conmigo, pues ya no hay prerrogativas de ningún tipo. No hay comisión. No hay comisión. Esto, mientras nosotros estamos luchando por recuperarlas, no como dádivas, sino como instrumentos para los trabajadores. Eso es el sindicato, no es que la sostenga el Estado, es el trabajador el que la sostiene, pero en el esquema neoliberal el sindicalismo no cabe. No. Y esto no es por lo tanto, y ustedes lo tienen muy claro, y los que están escuchando también, no es un gobierno de izquierda, es un gobierno neoliberal, porque atenta contra los trabajadores, porque no consulta, porque no trabaja, porque no ve por la colectividad, pero sí ve por su permanencia y por los intereses cupulares. Se fue con todo, profe Marcelino, No se guardó nada. No se guardó nada para nadie. Tocayo, si te parece, cerramos. Tocayo, ¿tienes alguna pregunta? Hay que respetar el tiempo también del maestro, de nuestro auditorio. Aparte tenemos otro invitado que nos va a hablar de un tema muy interesante sobre la corrupción de UCICAN. Una última pregunta yo para el profe Marcelino. Me gustaría preguntarle, ¿los compañeros zacatecanos de la sección 58 han aprendido a luchar, profe? ¿Han estado adquiriendo esta tradición de lucha? ¿O es un tema al cual no le temen ya las y los compañeros? Mira, es un tema, el magisterio estatal tiene su propia característica, y aquí en Zacatecas es de ese corte, pero con toda esta demanda, no de los últimos 10 años, yo diría que hasta 20 por lo menos, ha venido siendo esta manera de organizarnos. No es como quisiera la gente que reaccionáramos. Ahorita acabo de estar en la reunión con los compañeros dirigentes consolidados de la CENTE, y pues nada que ver con la organización que tiene Oaxaca, es su organización, sí, pero sí, la de Zacatecas en la sección 58 es diferente, pero no es sumisa. Hoy los compañeros estuvimos en paro
en mayo, junio, al 95% de la sección 58. Eso nos da porque el ciudadano no es un borreguito, es un ciudadano consciente. El magisterio estatal es un magisterio consciente. Hoy, en esta lucha permanente, pues se va haciendo la idea de que las calles son la forma como habrá que ir por los derechos, ¿no? Hoy no estamos por buscar beneficios, hoy estamos por la defensa de lo que en otros tiempos conquistamos. Hoy no estamos buscando un crecimiento de aguinaldo, un bono más. Hoy estamos defendiendo lo que en otras movilizaciones conquistamos, paradójicamente, ¿no? Nos defendemos en un gobierno de izquierda lo que conseguimos en los gobiernos que se decían de ultraderecha. Paradójico, pero es lo que hoy se está viviendo no solo en Zacatecas, un magisterio que se organiza, que es crítico, pero que también es muy propositivo. En la sección 58, mis compañeras y compañeros están metidos al trabajo, en las bases, nuestros compañeros en la estructura, los comités delegacionales están trabajando, están al pendiente, y estamos, cómo nos sincronizamos para la jornada del 13 y 14, pero también cómo vamos a transitar, o cómo impedimos, si ellos lo determinan así, la federalización, porque hoy ya está en ciernes, están haciendo promesas, van a hacer ofrecimientos económicos para que cambien del sistema estatal al federal. Cuando ofreces dinero a cambio de algo, ¿es bueno lo que te ofrecen? ¿O es para convencerte a que dejes algo mejor por algo que a lo mejor no es tan convincente? Por ahí vienen, ya estaremos informándoles a ustedes si nos permiten, y también a todos nuestros compañeros del Magisterio Estatal en Zacatecas y a los trabajadores de educación también en todo nuestro estado. Sin más, tocayo, profe Filiberto, yo agradecerle muchísimo que haya aceptado el haber estado platicando con nosotros. La verdad que yo le envío un afectuoso y combativo saludo a las y a los compañeros de Zacatecas por tener el liderazgo que ahora tienen en usted como secretario general, pero ojo, ¿no? Y bien importante, usted, con todo el respeto lo digo, profe Marcelino, no sería nada sin una base consciente, movilizada, y reflexiva, ¿no? Entonces, una felicitación a las y a los compañeros de la sección 58. Maestro, y si me lo permite, maestro, nos vemos pronto por allá en Zacatecas. Lo invito ahí a un asado de boda en el Cerro de la Ufa. Nos vamos a Jerez, maestro, para compartir. Y acá los esperamos con gusto, digan cuándo y ya estamos. Primeramente, nos vemos pronto, maestro, y mucho éxito. Se echó unos ostiones cuando vino a Sinaloa, lo llevamos a comerse unos ostioncitos y a pasear por el malecón de Topolobampo. Está pequeñito, pero nos invitan de nuevo. Pero cuidado porque está peligroso por allá. Tiene las puertas abiertas, profe Marcelino. Mi maestro, fuerte abrazo, muchas gracias para usted y para todo el Magisterio Combativo de Zacatecas de la sección 58. Y Magisterio informado nunca será engañado. Y como dicen, ¿no? Adelante, que la lucha es constante y permanente, maestro. Y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, que así sea. Siempre, profe. Fuerte abrazo, maestro, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Tocayo, me cae que yo nunca nunca termino de aprender cosas nuevas, y le reconozco al maestro Marcelino la garra, la trayectoria, todo lo que es, el impulso que tiene y el respaldo, la legitimidad con la base, Tocayo. ¿Te imaginas una plática así con tu charro? Imposible, además de ser imposible, cuando vemos perfiles como el del compañero, como el del profe Marcelino, el compañero Filiberto, la maestra Jenny, que los hemos tenido aquí, el profe del canto, pues vemos por qué son los liderazgos que son, ¿no? Porque son, además de que son consecuentes, son profesores bien informados. Me queda claro a mí que el profe Marcelino tiene claridad en los planteamientos, pues tiene claridad en la información, y ese es el primer arma que tenemos los maestros y las maestras, informados. Acá en nuestra región seguramente ocurre con ustedes, tocayo, los charros le rehuyen a informar a los maestros. Ni te reúnes. Lo que menos quieren es informarlos, y los que menos quieren es reunirlos. Las últimas reuniones que han tenido ha sido por el tema de la cartilla de las mujeres, un asunto que de plano, ¿no? En eso han gastado su tiempo el último mes, pudiera decir. Increíble, pero pues ya lo iremos combatiendo eso, y pronto lo vamos a sacar de estos canijos. Pues aquí está, es el mejor líder, comenta el magisterio zacatecano.